Buenos días, hermanos. Es un poco raro encontrarnos de esta manera, por este medio. Dios quiera que muy pronto podamos volver a reunirnos en el templo para estar juntos, para disfrutar de la comunión entre nosotros y la comunión con Dios. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a adaptarnos a las diferentes circunstancias que nos toca vivir. Nosotros pensamos lo que nos toca vivir a nosotros hoy, pero pensemos en otras épocas de la iglesia. La iglesia primitiva se adaptó a crecer en medio de una sociedad y de un gobierno hostil en Israel, en Jerusalén. Los cristianos aprendieron a vivir en medio de la sociedad griega, una sociedad muy compleja desde lo intelectual, desde lo moral. Otros tuvieron que aprender a vivir entre la sociedad romana, y allí los cristianos fueron perseguidos duramente. Algunos incluso fueron de espectáculo para las personas, muriendo incluso en los espectáculos en el circo romano. Otros se adaptaron a vivir en las catacumbas. Pasado el tiempo, los cristianos tuvieron que enfrentar diferentes situaciones como la Inquisición, la persecución islámica, los momentos de persecución comunista y nazista. Y nosotros tenemos que también poder adaptarnos a esta nueva forma de vivir, a como se le dice, el aislamiento social. Este es el término correcto, el aislamiento social. Nos dicen que no tenemos que salir de nuestras casas, a no ser que sea por algo extremadamente urgente. Y bueno, tendremos que adaptarnos a vivir de esta manera. La Biblia nos enseña también a dar gracias a Dios en todo. Y nosotros también tenemos que dar gracias a Dios en esta circunstancia. Y trataremos de amoldarnos a esta situación. Algunos preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar de esta manera? Y no se sabe, la verdad que nadie sabe. Algunas noticias que llegan desde China y desde Corea del Sur dicen que de a poco en estos lugares van volviendo a la normalidad. Pero seguro, ya han pasado 3 meses. Dios quiera que nosotros podamos en poco tiempo poder volver a la normalidad. Pero mientras tanto tenemos que hacer caso a las autoridades, tenemos que hacer caso a los médicos y tenemos que soportar estas situaciones con paciencia. Como les decía en el mensaje que enviamos el día miércoles, algunos se preguntan si esta pandemia la envía Dios o si es obra de Satanás. Y es una de las preguntas que nos hacemos los cristianos en estas situaciones. Y para entender un poco esto, los invito a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Jesús habla en este capítulo sobre lo que acontecerá en los últimos tiempos. Y vamos a leer algunos versículos y vamos a ver qué dijo Jesús sobre lo que acontecerá en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 hasta el versículo 8 dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El versículo 7 dice: y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús, cuando habla de los últimos tiempos, distingue en este pasaje 2 momentos diferentes. Habla del principio del fin y habla del fin de los tiempos propiamente dicho. Y cuando habla del principio del fin, habla de lo que sucederá un tiempo antes de la segunda venida, de su segunda venida. Y cuando habla del fin, habla de lo que sucederá inmediatamente antes de su segunda venida. Y nosotros tenemos que entender las diferencias que hay entre estos 2 tiempos, las diferencias que hay entre estos 2 momentos de la historia y cuáles son señales de lo que va a suceder primero y de lo que va a suceder después.
No hay duda que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos antes del fin. Y Jesús dio como señales para este tiempo algunas cosas. Dijo, muchos predicarán el nombre de Cristo y a muchos engañarán. En el versículo 5 que hemos leído nos dice justamente esto. En el versículo 6 dice, habrá guerras y rumores de guerra. Habrá enfrentamientos por diferentes temas entre las naciones. Habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. Y nosotros cuando leemos todas estas cosas decimos, bueno, pero quizás a lo largo de la historia sucedieron todo este tipo de cosas. Hubieron engañadores en nombre de Cristo a lo largo de la historia. Pero cuando Jesús advierte de esto en los últimos tiempos es porque se van a multiplicar estos engañadores en su nombre. Justamente esta semana hemos visto cómo personas que se dicen predicadores, que se dicen siervos del Señor, han hecho un negocio en su iglesia vendiendo frasquitos de alcohol en gel a un precio 10, 20, 30 veces por encima de lo que valen. Y decimos, bueno, estos son los que vienen en el nombre del Señor y que engañan a muchos. En otros lugares vemos como hombres predicadores de la palabra de Dios le dicen a su congregación, bueno, si usted trae el diezmo a la iglesia, le aseguro que no se va a enfermar de coronavirus. Y estas son todas cosas que dicen hombres que vienen en el nombre de Jesús. A muchos engañarán. Cuando hablamos de guerra y rumores de guerra, también podemos decir que a lo largo de la historia hubieron muchas guerras, existieron muchas guerras. Pero hoy las naciones están preparadas para la guerra y se preparan para la guerra con armas que pueden causar mucho más daño de lo que sucedió a lo largo de la historia. Dice, se levantará nación contra nación, y esto también es algo que existió a lo largo de la historia. Pero hoy las naciones se levantan de diferente forma que en la antigüedad. Hoy las naciones se levantan unas contra otras en guerras comerciales. Intentan generar un predominio económico, intentan generar un predominio cultural. Y hasta hace unos años atrás esto sucedía quizás con el petróleo, pero hoy está sucediendo en diferentes ámbitos, especialmente en la comunicación. Y vemos cómo las naciones se enfrentan por todos estos temas. Jesús también habla de pestes, y pestes también hubieron a lo largo de la historia. Pero hoy por primera vez estamos frente a una peste o a una situación que abarca a prácticamente todas las naciones del mundo. Hasta el día de hoy, en la mañana, habían 165 países que tenían personas contagiadas con este virus. Y por lo que dicen, esto va a seguir adelante. Y según lo que dicen las naciones que todavía no han reportado casos con este virus, es porque todavía no han podido identificar los casos que tienen dentro de estos países. Jesús también nos habla de hambre, y quizás a lo largo de la historia también hubo muchos momentos de hambre. Pero hoy en muchos países se habla de la inseguridad alimentaria. Y en muchos países del mundo las personas se acuestan a dormir y al otro día no saben si van a alimentarse o no. Y terremotos, Jesús habla de terremotos y siempre hubo terremotos a lo largo de la historia. Pero quizás nos tenemos que preparar también para estas situaciones que se puedan dar dentro de poco tiempo. Cuando nos preguntamos por qué pasan estas cosas, por qué pasan y por qué pasarán estas cosas, Jesús nos responde en el versículo 6 de este capítulo 24 de Mateo. Jesús dice, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca. No sabemos por qué, pero Jesús dice que es necesario que todo esto acontezca. Algunos dicen, bueno, esto es un castigo de Dios. Otros dicen, bueno, Dios no puede hacer esta maldad hacia la gente. Esto tiene que venir de parte de Satanás. Pero lo que es claro es que Dios permite que todo esto suceda. Y si Dios permite que todo esto suceda, es porque Dios está utilizando estas cosas como advertencia para la humanidad. Todo esto que está sucediendo es un llamado de atención para aquellos que todavía no creen en el Señor. Por eso en este mismo capítulo, en el versículo 25, Jesús dice, ya os lo he dicho antes. Miren que yo se lo estoy advirtiendo ahora. Ya se los he dicho antes. Jesús está advirtiendo sobre todas estas cosas que van a suceder y que están sucediendo ya, porque Jesús
quiere prepararnos y quiere preparar a la humanidad para que ellos puedan volverse a Dios. Siempre que Dios va a permitir una situación difícil, antes nos da una advertencia. En la época de Noé lo hizo con Noé. Noé estuvo predicando 120 años antes de que llegara el diluvio. Lo hizo también Moisés ante Faraón, antes de venir todas las plagas. Siempre Moisés iba delante de Faraón con el mensaje de parte de Dios. Lo hizo también con los profetas antes de la destrucción de Jerusalén y antes de la caída de Israel. Dios siempre advierte antes de que sucedan situaciones difíciles. Dios siempre, antes de que vengan estas situaciones, está advirtiendo. Y la advertencia de Dios es para que las personas vuelvan a Él. La advertencia de Dios tiene su efecto si nosotros los cristianos transmitimos lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros los cristianos somos capaces de contarle a las personas lo que dice la palabra de Dios. Por eso los cristianos debemos de saber lo que está profetizado en la palabra de Dios. Y tenemos que saber decírselo al mundo. Yo tengo que darle a conocer a los que están a mi alrededor, a los que todavía no creen en Dios, lo que dice la palabra del Señor. Y esto que estamos viviendo hoy, que estamos leyendo en la palabra de Dios, Cristo lo dijo hace casi 2000 años. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de contárselo a los que están a nuestro alrededor. Ya vimos entonces que Dios se manifiesta al mundo advirtiéndole sobre el tiempo antes del fin. Nosotros somos los que tenemos que llevar la advertencia de Dios a las personas que viven a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué nos dice Dios a nosotros? ¿Qué nos dice Dios a sus hijos sobre los tiempos del fin? Dios a nosotros nos da 4 cosas fundamentales, nos dice 4 cosas fundamentales para que nosotros meditemos en ella en estos tiempos del fin. Y lo primero que el Señor nos dice, ya lo leímos en el versículo 5 de este capítulo 24 de Mateo, que nadie os engañe. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los cristianos tenemos que saber que en esta época hay muchos que vienen en nombre de Cristo y otros muchos que van a venir en nombre de Cristo con la intención de engañar. Y tenemos que saber discernir cada una de las cosas que recibimos. Tenemos que saber discernir cada una de las cosas que escuchamos. Tenemos que estar atentos a las cosas que recibimos. Hoy por hoy recibimos muchas cosas por WhatsApp, recibimos muchas cosas por Facebook y por los diferentes medios, por las diferentes redes sociales. No todo el que nombra a Cristo es realmente del Señor. Y no tenemos que tomar como algo que viene de Cristo cada una de las cosas que hablan del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo primero que nos dice Jesús entonces a sus hijos, a los hijos de Dios, lo primero que nos dice el Señor es, mirad que nadie os engañe. Lo segundo que nos dice el Señor es, persevere. En el mismo capítulo 24 de Mateo, los versículos 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cristo nos dice que tenemos que perseverar hasta el fin. Y mis hermanos, lamentablemente, lo que dice la palabra de Dios muchas veces se cumple. Mejor dicho, siempre se cumple. Y dice, muchos van a dejar de seguir a Cristo. Muchos van a mirar a su alrededor y las situaciones que se viven y las preocupaciones y el miedo y las tentaciones van a hacer que el amor de muchos se enfríe. Y muchos van a dejar de seguir a Cristo. Tengamos cuidado porque el Señor también nos está advirtiendo sobre esto. Todo lo que ofrece el mundo va a hacer que muchos se enfríen en su amor a Cristo. Por eso Cristo nos dice, perseveren.
Por eso Cristo nos dice, no le aflojen. Aunque el domingo no puedas ir a la iglesia, lee la palabra de Dios. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios, pero especialmente en el día del Señor. Aunque no puedas ir a la iglesia, encontrate con tus hermanos a través de este tipo de mensajes. Alabá al Señor en tu casa, buscá la forma de encontrarte con el Señor. Perseverá en tu vida cristiana con Cristo. Ya desde el principio de la iglesia, la clave para los hijos de Dios es perseverar. Ya desde el principio de la iglesia nos enseñó el Señor a perseverar. En Hechos capítulo 2, en el versículo 41 y 42 dice: así que los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Satanás nos va a poner 1000 motivos por delante para no leer la Biblia, o para no orar, o para no estar en comunión con Dios. Pero el secreto en los tiempos del fin para los hijos de Dios es perseverar. El triunfo para los hijos de Dios es perseverar. Lo tercero que nos dice el Señor está en los versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Lo que nos está diciendo el Señor, estén atentos a las señales. Aprendan de la higuera. Aprendan a saber los tiempos que le señala la higuera. Dice, cuando ustedes ven las ramas y ven las hojas y ven los frutos que salen, dice, ustedes ya se están dando cuenta que está llegando el verano. De la misma manera, aprendan a ver las situaciones que están viviendo y se van a dar cuenta de los tiempos que están viviendo de acuerdo al tiempo de Dios. Debemos estar atentos a las señales que Dios nos envía. Los cristianos debemos de ser personas que estamos informados de lo que sucede a nuestro alrededor. Y debemos de darnos cuenta cuando las señales del Señor están sucediendo. La cuarta cosa que nos dice el Señor a sus hijos en estas épocas del fin es que Dios quiere encontrarnos de una manera especial. Hasta ahora vimos 3 cosas que Dios espera de sus hijos: nadie os engañe, perseveren, estén atentos a las señales del fin. La cuarta cosa está en los versículos 45 y 46. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El Señor quiere verte activo en la responsabilidad que te dio. Que nada ni nadie detenga tu servicio al Señor. Y hermanos, en los tiempos del fin quizás nos veamos muchas veces tentados a dejar de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y Dios puso algo en nuestra vida para que nosotros hagamos. Que nada detenga la obra de Dios para nuestras vidas. Que nada detenga nuestra alabanza a Dios. Que nada detenga nuestra adoración a Dios. Que nada detenga el utilizar nuestros dones al servicio de Dios. Dios quiere siervos fieles y prudentes que hagan lo que deben de hacer. Dios quiere siervos fieles y prudentes que cumplan lo que Dios les puso por delante para hacer. Y mis hermanos y mis hermanas, no hay gozo más grande que saber que estamos cumpliendo y estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No hay gozo más grande y no hay nada que nos llene más de paz, de saber que estamos haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso disfrutemos también este tiempo con gozo y con la paz que Dios da, haciendo lo que Dios nos puso para hacer por delante a cada uno de nosotros. El mensaje para cada uno de nosotros de parte del Señor en este capítulo 24 de Mateo es: nadie los engañe, perseveren, estén atentos a las señales que nos está enviando. Y Dios quiere encontrarte cumpliendo la tarea que te encomendó. Mis hermanos, esto va a pasar,
Pero nosotros tenemos que aprovechar esta situación para seguir creciendo como hijos de Dios y para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Los invito a orar. Señor Jesús, gracias también por estos momentos que estamos viviendo. Gracias porque en estos momentos podemos encontrar en tu palabra, Señor, lo que vos querés decirnos para estos momentos. Y Señor, estamos en los tiempos del fin, lo reconocemos, lo entendemos por lo que dice tu palabra. Ayúdanos a prepararnos para estos tiempos y a entender los tiempos que estamos viviendo para hacer las cosas que vos querés que hagamos en estos tiempos. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén.